Buenas noches. Desde el año 2018 hasta hoy hay una alarmante serie de desapariciones y muertes de científicos y autoridades de élite vinculados a la NASA, al JPL, a los Álamos y sobre todo muchos relacionados con el fenómeno OVNI, que hoy día se le llama UAPs. Esto ha activado las alertas de seguridad nacional y estos expertos están a punto de revelar algunos avances revolucionarios como por ejemplo la antigravedad, fusión nuclear, física de la conciencia, telepatía y la reversión definitiva del envejecimiento. Las teorías dicen que hay un patrón de silenciamiento que podría ser gubernamental o con intervención de ultraterrestres. ¿Qué es esto de ultraterrestres? Lo vamos a ver en este episodio. Humanos que regresan del futuro de líneas temporales. Así que ¡vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 237. Disculpen que no lo había actualizado, pero no me gusta que después no esté... Bueno, ya está. ¿Qué está pasando con los científicos? Bueno, la mayoría norteamericanos, aunque hay japoneses y chinos también, en estos últimos años han empezado a desaparecer o morir misteriosamente. Los hemos ordenado estas desapariciones de acuerdo a la fecha, desde el más antiguo hasta el más reciente. Así que antes vamos a ver de qué se trata la cosa. Todo comenzó con una serie de casos que, vistos por separado, parecen tragedias individuales, pero vistos juntos, sobre todo en Internet, empezaron a formar una especie de patrón oscuro. En Estados Unidos, varios nombres comenzaron a circular en redes sociales. Personas vinculadas, de una forma u otra, con áreas sensibles como la investigación aeroespacial, laboratorios nacionales, tecnología nuclear, física de plasma, astrofísica, ingeniería y programas relacionados con NASA o instituciones de defensa. Algunos estaban desaparecidos. Otros habían muerto, algunos casos tenían explicaciones parciales, otros seguían abiertos, algunos fueron homicidios, otros fueron suicidios reportados, accidentes o desapariciones sin resolver. Y ahí apareció el problema. Cuando Internet toma una lista de nombres, elimina los detalles incómodos y solo deja las palabras más potentes, la historia cambia. Ya no son personas con vidas complejas, trabajos distintos y circunstancias diferentes. Se convierten en científicos muertos, expertos nucleares desaparecidos, investigadores de NASA silenciados, personas que sabían demasiado. Y de repente, lo que pudo haber sido una serie de tragedias desconectadas, empieza a aparecer el primer acto de una película de conspiración. Bueno, vamos a ver en este orden. Y en primer lugar tenemos al Dr. Marcus Webb, un investigador de la Universidad de Stanford conocido como el hacker de la conciencia. Estaba a punto de publicar cómo mejorar artificialmente la conciencia humana hasta en 4 niveles. El último, el que denominó sobrehumanos, era desbloquear las capacidades telepáticas mediante frecuencias electromagnéticas específicas. Desaparecido el 12 de noviembre de 2018, fue visto por última vez en su laboratorio de la Universidad de Stanford antes de que a las 24 horas de su desaparición todo su equipo sea confiscado por agentes federales. Veamos el video. En otro ámbito, el Dr. Marcus Webb, conocido como el hacker de la conciencia, descubrió algo que las grandes farmacéuticas y agencias gubernamentales intentaban suprimir: la posibilidad de mejorar artificialmente la conciencia humana hasta niveles sobrehumanos mediante frecuencias electromagnéticas específicas. Su investigación demostró que la estimulación cerebral dirigida podía desbloquear habilidades mentales extraordinarias, llegando incluso a capacidades telepáticas. El 12 de noviembre de 2018, Webb desapareció de su laboratorio en la Universidad de Stanford, días antes de publicar sus hallazgos.
Su investigación se inició estudiando el síndrome del genio, una rara condición en la que lesiones o enfermedades cerebrales conferían habilidades excepcionales. Descubrió que estas capacidades no se debían al daño cerebral, sino a patrones de ondas cerebrales alterados que sincronizaban regiones del cerebro de manera inusual. Mediante estimulación electromagnética precisa, Webb logró recrear temporalmente estos patrones en sujetos normales. Los voluntarios expuestos a su protocolo desarrollaron memoria fotográfica, habilidades matemáticas de genio y, lo más sorprendente, la capacidad de percibir pensamientos y emociones ajenas con extraordinaria exactitud. Su avance clave fue identificar las frecuencias exactas responsables de mejoras cognitivas específicas. Webb demostró que la conciencia opera en longitudes de onda electromagnéticas determinadas. Al ajustarlas artificialmente, podía potenciar la función cerebral mucho más allá de los límites humanos. Los sujetos sometidos a su protocolo aumentaron hasta un 300% sus puntuaciones de CI, resolvieron problemas matemáticos complejos al instante y mostraron señales de comunicación mente a mente, mente a mente. Escáneres cerebrales evidenciaron conectividad entre regiones normalmente aisladas, creando un supercerebro que desbloqueaba el potencial humano latente. Las implicaciones alarmaron a las autoridades. La tecnología de Webb podía generar individuos intelectualmente tan avanzados que serían imposibles de controlar. Humanos mejorados podrían detectar propaganda, identificar engaños instantáneamente e incluso percibir los pensamientos de líderes corporativos o gubernamentales. Sus notas finales detallaban cómo esta tecnología podría escalarse para afectar a grandes poblaciones mediante torres de radio y redes móviles, elevando la conciencia humana a nivel global. 2 días antes de la publicación prevista, Webb recibió ofertas de importantes farmacéuticas para comprar su investigación. Al negarse, agentes federales llegaron con órdenes de seguridad nacional para confiscar su equipo. Nunca más se supo de él. La Universidad de Stanford sostuvo que Webb se había trasladado para fines comerciales, pero su laboratorio fue saqueado y no quedó rastro alguno de su tecnología de mejora de la conciencia. Todo fue destruido. El descubrimiento de que la conciencia humana puede desarrollarse artificialmente hasta niveles sobrehumanos desapareció junto con el científico que lo probó posible. Bueno, rápidamente pasamos a la segunda, la doctora Elena Rodríguez, física del CERN, que lideraba la investigación sobre física de la conciencia. Van 2 de la conciencia. Su teoría del observador estaba por demostrar la conciencia humana se genera activamente la realidad física, la materia y el espacio-tiempo, y no lo que se percibe. Desaparecida el 15 de marzo del 2019, entró a su laboratorio del CERN y nunca salió. Lo más alucinante es que el laboratorio fue encontrado cerrado por dentro, ¿no? Y estaba vacío. Vamos a ver el video. ¿Y qué investigaba? Al igual que Jacobo Grinberg, se parece mucho. La física de la conciencia, liderada por la doctora Elena Rodríguez, estaba al borde de demostrar algo que cambiaría para siempre la comprensión del mundo. Los fundamentos de la física indicaban que la conciencia humana no solo percibe la realidad, sino que la genera activamente. El 15 de marzo de 2019, desapareció de su laboratorio cerrado en el CERN, dejando atrás ecuaciones apenas esbozadas que sugerían que la propia realidad podría ser producto de la observación consciente. Rodríguez había dedicado 8 años a desarrollar lo que ella llamaba la teoría del observador, un marco matemático que iba mucho más allá del simple efecto observador de la mecánica cuántica. Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita, así no te perderás lo que viene. Su investigación demostraba que la conciencia no solo colapsa funciones de onda cuánticas, crea las estructuras fundamentales del espacio-tiempo, la materia y la energía mediante el acto mismo de observar. Su avance surgió al analizar datos cuánticos de maneras inéditas.
Rodríguez descubrió que las constantes físicas del universo, como la velocidad de la luz o la fuerza gravitacional, podían variar ligeramente dependiendo de quién las observaba y de la perspectiva de esa conciencia. Las variaciones eran mínimas, pero estadísticamente significativas en millones de mediciones. Las implicaciones eran asombrosas. Si la conciencia genera la realidad a través de la observación, entonces la realidad objetiva no existe de manera independiente. El universo que experimentamos se construye, literalmente, a partir de nuestras expectativas y creencias colectivas sobre cómo debería comportarse. Tras su desaparición, algunos colegas filtraron hallazgos preliminares que demostraban que grupos de observadores con creencias compartidas podían alterar significativamente la realidad física local. Experimentos idénticos, realizados por distintos equipos, bajo distintas suposiciones, arrojaban resultados distintos, siempre adaptándose a sus expectativas y no a leyes físicas absolutas. El último experimento de Rodríguez, realizado el día anterior a su desaparición, consistió en aislar sistemas cuánticos de toda observación consciente. Según sus notas, los sistemas no solo permanecían en superposición, dejaban de existir por completo hasta que la conciencia volvía a observarlos. Los funcionarios del CERN alegaron que Rodríguez tomó una licencia no programada, pero las cámaras de seguridad la mostraron entrando al laboratorio 7 el 14 de marzo y nunca saliendo. Su tarjeta de acceso jamás registró salida, y al inspeccionar el laboratorio, este se encontraba cerrado desde dentro y completamente vacío. Todos sus datos fueron eliminados permanentemente de los servidores del CERN pocas horas después. Su trabajo sugería que la realidad es mucho más flexible de lo que nadie había imaginado, y que la conciencia es la fuerza que mantiene unido al universo. Su desaparición silenció la investigación que habría demostrado que los humanos no somos meros observadores pasivos, sino creadores activos de todo lo que percibimos como existencia física. Bueno, ya van dos relacionados con la conciencia y la telepatía. Vamos al tercero, el doctor Robert Hayes, neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins, había desarrollado tecnología para activar la telepatía, van tres, como una capacidad natural, permitiendo la transmisión y lectura directa de pensamientos, emociones y recuerdos entre mentes. Desaparecido el 22 de mayo del 2019, fue visto por última vez saliendo de su laboratorio Johns Hopkins y nunca llegó a casa, pese a que del laboratorio a su casa solo habían 10 cuadras. Veamos el video. El doctor Robert Hayes demostró que la telepatía no es un fenómeno paranormal, sino una capacidad humana natural que puede activarse mediante técnicas específicas de estimulación neuronal. Su investigación en la Universidad Johns Hopkins reveló que el cerebro humano posee circuitos latentes para la comunicación mente a mente. El 22 de mayo de 2019, Hayes desapareció horas antes de publicar resultados que habrían demostrado científicamente que la transmisión de pensamientos es posible. Descubrió que el cerebro emite señales electromagnéticas débiles que contienen información sobre pensamientos, emociones y experiencias sensoriales. Normalmente, estas señales son demasiado débiles para ser detectadas por otros cerebros, pero Hayes desarrolló tecnología capaz de amplificarlas, abriendo la puerta a la comunicación directa entre mentes. Sus dispositivos podían amplificar las señales hasta niveles detectables. Los experimentos involucraron parejas de voluntarios ubicados en salas aisladas con blindaje electromagnético. Cuando un sujeto veía imágenes o escuchaba sonidos, el sistema de Hayes transmitía sus señales neuronales al segundo sujeto, quien luego experimentaba la misma información sensorial sin ningún estímulo directo. La precisión era impresionante. Los participantes podían transmitir no solo imágenes simples, sino también pensamientos complejos, emociones e incluso recuerdos específicos. Los receptores describieron estas experiencias como si fueran independientes de sí mismos, estableciendo una conexión neuronal directa entre mentes separadas.
El descubrimiento de Hayes surgió al mapear las frecuencias concretas de las ondas cerebrales que transportan distintos tipos de información mental. Los pensamientos operan en ciertas longitudes de onda electromagnéticas, las emociones en otras, y las experiencias sensoriales en frecuencias distintas. Al aislar y amplificar estas frecuencias, Hayes logró crear comunicación telepática controlable y bidireccional. Su sistema no solo transmitía pensamientos entre mentes, sino que también podía leerlos mediante la detección y decodificación de las señales electromagnéticas generadas de forma natural por la actividad neuronal. Su equipo podía, en efecto, espiar directamente la conciencia humana. Las agencias gubernamentales se interesaron inmediatamente al comprender el potencial de la tecnología para inteligencia e interrogatorios. La capacidad de leer pensamientos de manera directa habría revolucionado el espionaje, la investigación criminal y la inteligencia militar. Ningún secreto estaría protegido frente a esta tecnología. Las notas finales de Hayes describían planes para miniaturizar el sistema en dispositivos portátiles capaces de leer pensamientos a distancia sin que el sujeto lo supiera, camuflados como aparatos cotidianos, creando capacidades invisibles de vigilancia mental. El día antes de la publicación programada, Hayes confesó a sus colegas que estaba reconsiderando la difusión de su investigación. Temía que las habilidades telepáticas pudieran convertirse en armas para control mental o violaciones masivas de la privacidad. Fue visto por última vez saliendo de su laboratorio el 21 de mayo. Las cámaras lo registraron con normalidad, pero nunca llegó a casa y no se volvió a saber de él. Su investigación fue eliminada de los servidores universitarios apenas 24 horas después. Ahora vamos con la niña genio Lisa Morrison. La doctora Lisa Morrison, investigadora de mecánica cuántica del MIT, estaba a punto de probar una teoría funcional de viajes en el tiempo, sugiriendo que la conciencia puede proyectarse al pasado para influir en eventos ya ocurridos. Desaparecida el 14 de agosto de 2020, se desfumó del laboratorio de Little justo antes de probar su teoría sobre la proyección de la conciencia del pasado. Seguimos ahora con la doctora Sarah Chen, bióloga de Harvard, apodada el Terminator del envejecimiento. Tenía programada una rueda de prensa para revelar el interruptor maestro genético que permitiría detener y revertir el envejecimiento humano de forma permanente. Desaparecida el 3 de septiembre de 2020, aunque la Universidad de Harvard afirmó que renunció, fue vista entrando en su laboratorio la noche anterior a su desaparición, pero nunca se le vio salir. Veamos el video. En otro campo de la ciencia, la doctora Sarah Chen, conocida como el Terminator del envejecimiento, había descifrado el código del envejecimiento humano y estaba a menos de 24 horas de revelar cómo detenerlo permanentemente, cuando desapareció de su laboratorio en Harvard el 3 de septiembre de 2020. Su investigación había identificado mecanismos genéticos concretos que controlan el envejecimiento celular y desarrollado una técnica capaz de revertirlo por completo. Chen centró su trabajo en los telómeros, las cápsulas protectoras de los cromosomas que se acortan con la edad. Pero su hallazgo fue mucho más allá. Descubrió lo que llamó el interruptor maestro del envejecimiento, un sistema regulador genético desconocido hasta entonces que controla todo el proceso de envejecimiento a nivel celular. Sus experimentos con ratones produjeron resultados extraordinarios. Los ratones ancianos, tratados con el protocolo de Chen, no solo extendieron su vida, sino que revirtieron físicamente su envejecimiento. Animales equivalentes a humanos de 80 años recuperaron la fisiología de ratones de 3 meses en solo 6 semanas de tratamiento. La terapia reactivaba programas genéticos latentes presentes en todo el ADN humano, pero desactivados durante el desarrollo. Chen descubrió que el envejecimiento no es un deterioro biológico inevitable, sino un proceso programado que puede ser manipulado. El proceso podía revertirse activando nuevamente las instrucciones genéticas encargadas
de la renovación y reparación celular. Los ensayos realizados en humanos, llevados a cabo de manera secreta por restricciones regulatorias, arrojaron resultados aún más sorprendentes. Los voluntarios experimentaron una reversión completa del deterioro celular asociado a la edad. Participantes de 70 años recuperaron la estructura y función de órganos, así como capacidades físicas comparables a jóvenes de 25, tras solo unos meses de tratamiento. Las últimas notas de laboratorio de Chen, recuperadas por un colega antes de ser confiscadas, detallaban el mecanismo con precisión. La terapia, en esencia, reprogramaba las células humanas para funcionar en modo de renovación, en lugar de envejecimiento, restaurando el potencial replicativo ilimitado que poseen durante la juventud. La noche anterior, a la rueda de prensa programada para anunciar su hallazgo, Chen envió un mensaje cifrado a su colaborador, advirtiendo que había recibido advertencias extraoficiales sobre la publicación de sus descubrimientos. Las cámaras de seguridad la registraron llegando al laboratorio esa noche, pero nunca se la volvió a ver salir. La Universidad de Harvard afirmó que Chen renunció para dedicarse a la investigación privada, pero su laboratorio fue sellado inmediatamente tras su desaparición, y todos sus materiales de estudio fueron retirados por agentes federales no identificados. Su terapia de reversión del envejecimiento, capaz de hacer que la muerte por vejez fuera opcional para la humanidad, desapareció junto con su creadora. Bueno, ahora sí vamos a ver uno que no es americano. Se trata del doctor Yuki Tanaka, físico de la Universidad de Tokio. Estaba a semanas de presentar una revolucionaria tecnología antigravedad, la cual permitiría manipular líneas de campo gravitatorio en una frecuencia específica y, mediante campos electromagnéticos dirigidos, hacía levitar objetos y propulsar naves. Desaparecido el 8 de enero del 2021, tras una falla en el sistema de cámaras de su laboratorio misteriosamente de Tokio, Tanaka desapareció y su aparato antigravedad, así como todos sus escritos y estudios, lo hicieron también. Veamos el video. El manipulador de la gravedad, el doctor Yuki Tanaka, estaba a pocas semanas de revelar su tecnología antigravedad cuando desapareció de su laboratorio en la Universidad de Tokio el 8 de enero de 2021. Su investigación había logrado manipular la gravedad de manera controlada mediante campos electromagnéticos, un avance que podría haber transformado el transporte, la producción de energía y la exploración espacial. El trabajo de Tanaka se basaba en física teórica, sugiriendo que la gravedad y el electromagnetismo están más interconectados de lo que indicaban las ecuaciones de Einstein. Descubrió que ciertas configuraciones de campos electromagnéticos podían crear zonas donde los efectos gravitacionales se reducían, se intensificaban o incluso se invertían por completo. Las demostraciones en su laboratorio fueron presenciadas por colegas, quienes describieron fenómenos imposibles, objetos levitando sobre su aparato, zonas donde la gravedad tiraba hacia arriba en lugar de hacia abajo, y lo que parecían campos gravitacionales artificiales capaces de atraer objetos independientemente de su masa. La tecnología funcionaba manipulando lo que Tanaka llamó líneas de campo gravitatorio, estructuras invisibles en el espacio-tiempo que determinan cómo la masa curva el espacio a su alrededor. Sus generadores electromagnéticos podían capturar y redirigir estas líneas, permitiéndole modificar el entorno gravitacional dentro del laboratorio. La verificación independiente por otros físicos confirmó que los efectos antigravitatorios eran reales. Los objetos perdían peso perceptible y los instrumentos de precisión detectaban cambios en la aceleración gravitacional local que la relatividad general no podía explicar. Las implicaciones eran extraordinarias. La tecnología antigravedad podía simplificar los viajes espaciales.
Ahora nos encontramos con la que quizás sea la más polémica. Amy Eskrich no solamente dijo esto de los ultraterrestres, sino también, ¿quién era ella? Era una experta en biotecnología y nanotecnología. Iba a publicar pruebas sobre la antigravedad y la existencia de ultraterrestres, humanos de líneas temporales futuras. Fue hallada sin vida el 11 de junio de 2022 por una herida de bala. Las autoridades la calificaron como una autoeliminación, aunque la familia niega completamente que tuviera más. Es más, ella sale en un podcast días antes de ser encontrada muerta diciendo de que le estaban mandando unos rayos y que tenía las manos rojas y que se sentía mal. Aunque los investigadores externos cuestionan esta versión, vamos a ver qué dice el informe. Luego, aquí es donde aparece Amy Eskrich, y es donde la historia cambia de tono. They're us from the future. They are you. They are me. They're from here. Amy Eskrich fue una investigadora asociada en Internet con temas de propulsión avanzada, modificación gravitacional y antigravedad. Su nombre empezó a circular con fuerza porque antes de su muerte había hablado de ideas que, para la ciencia convencional, están muy lejos de estar probadas, pero que para el mundo de la ufología son extremadamente atractivas. Entre esas ideas está la noción de los ultraterrestres, no extraterrestres. La diferencia es importante. Un extraterrestre, en el sentido clásico, sería una forma de vida originada fuera de la Tierra, una civilización nacida en otro planeta, alrededor de otra estrella, quizá en otra galaxia. Pero un ultraterrestre, según ciertas corrientes especulativas, no tendría que venir necesariamente de otro planeta. Podría venir de otra dimensión, de una realidad paralela, de una civilización escondida en la Tierra o incluso del futuro. Y dentro de ese universo de ideas aparece la teoría P47 y P52. Según esta narrativa, los seres que algunas personas interpretan como aliens serían en realidad descendientes lejanos de la humanidad. No humanos como nosotros, sino humanos después de miles y miles de años de evolución, adaptación, crisis, selección y transformación. Bueno, después vamos a afianzar más sobre Amy. Vamos de frente con Michael David Hitz, científico planetario del JPL de la NASA. Manejaba la información crítica sobre defensa planetaria y posibles señales de vida extraterrestre. Encontrado muerto el 30 de julio de 2023, falleció mientras estaba en casa. No se realizó una autopsia ni se comunicó oficialmente el motivo de su muerte y la familia, muy hermética, dejó ahí nomás el asunto. Seguimos con Frank Maxwell, físico también de la JPL, ¿no? del Instituto de Propulsión de la NASA. Diseñaba instrumentos avanzados para localizar signos de vida en las lunas heladas del sistema solar y detección de cuerpos celestes próximos a la Tierra. También, en un confuso incidente, muere el 4 de julio de 2024. Este investigador de la JPL, cuya causa de muerte tampoco fue aclarada abiertamente por las autoridades, está rodeado de un montón de controversias. Veamos el video. Como Frank Maxwell, que trabajaba en detención de cuerpos celestes. ¿Qué es lo llamativo? Que poco trasciende de sus fallecimientos y sus familiares se muestran más bien herméticos. Estos casos no ocupan portadas ni generan debates nacionales, no activan alarmas políticas, se registran como hechos individuales dentro de un país que por escala procesa cientos de incidentes similares al año. Bueno, ahora vamos con Anthony Chávez, técnico jubilado del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Poseía secretos sobre investigación nuclear y seguridad nacional. Dentro de instalaciones estratégicas se dice que trabajaba con un método de comunicación telepático. Desaparecido el 4 de mayo de 2025, salió de su casa a pie, las cámaras lo toman, dejando atrás su billetera, llaves y teléfono, y no se le ha vuelto a ver de él. Acá, con este científico desaparecido, se inicia un patrón muy extraño. Él es el primero que deja su billetera, llaves y teléfono. Así se van a repetir muchos más. Melissa Catsias,
administradora con alta autorización de seguridad nacional en Los Álamos, tenía acceso a información clasificada en el núcleo de la investigación nuclear de los Estados Unidos. Desaparecida el 26 de junio del 2025, salió de su casa a pie y nunca regresó. Igual que Anthony, también deja su teléfono, documentación y desaparece. Veamos el video. De Anthony Chávez y Melissa Cassias, ambos asociados a entornos relacionados con instalaciones nucleares. Las circunstancias no son idénticas, pero presentan similitudes que empiezan ahora sí a llamar la atención. En los tres casos, las pertenencias personales de los afectados aparecen en su lugar o sin señales de haber sido forzadas. Los dispositivos electrónicos no ofrecen pistas claras o dejan de emitir actividad de forma abrupta. No hay testigos directos que permitan reconstruir los hechos con precisión. Parecen escenarios muy perfectos para no haber sido diseñados milimétricamente. El siguiente caso sí raya con lo enigmático. Se trata de la doctora Mónica Jacinto Reza, ingeniera del JPL, otra vez, coinventora del Mondaloid. ¿Qué cosa es el Mondaloid? Un metal revolucionario, metafísico, que puede, mediante frecuencias y voltajes, puede cambiar su forma, destinado a transformar la propulsión espacial. Desaparecida el 22 de junio de 2025, se esfumó mientras hacía senderismo en California, separándose del grupo solamente por segundos de sus compañeros sin dejar rastro. Esto es algo inaudito. Los compañeros dicen que se iba a hacer sus necesidades y se separó apenas unos segundos, pero al pasar los minutos no se dieron cuenta. Ahora, el lugar donde estaba era un sitio plano, no podía haber caído en hueco o un accidente. Veamos el video para que vean que ya raya con lo enigmático. Mónica Jacinta Reza, científica vinculada a la NASA, desaparece sin dejar rastros. Su entorno inmediato no logra reconstruir una última secuencia lógica de movimientos y las autoridades trabajan sobre un escenario donde faltan piezas clave desde el inicio. Vamos a seguir ahora con Steven García, contratista del KCNCS y responsable de fabricar componentes esenciales para el arsenal atómico estadounidense. Desaparecido el 28 de agosto de 2025, fue visto por última vez en Albuquerque portando su pistola personal y dejando todas sus pertenencias en su auto en casa. Otra vez se repite el patrón desde Anthony, que las personas dejan todas como si fueran hipnotizados, ¿no? Y bueno, en este caso es el primero que solamente se lleva una pistola. Después veremos que varios más también pasan. Vamos a ver el video. El de Steven García, un contratista del gobierno vinculado al arsenal de armas nucleares de Estados Unidos. Salió de su casa y continúa desaparecido. Tenía 48 años. No es el único. Otros investigadores y especialistas atraviesan situaciones similares. La secuencia deja de ser silenciosa y empieza a volverse inquietante. Seguimos con Nuno Loureiro, físico del MIT, lideraba el desarrollo de la fusión nuclear como la fuente de energía estratégica. Encontrado muerto en circunstancias muy, digamos, inexplicables, el 15 de diciembre de 2025, fue asesinado a tiros fuera de su departamento por un ex estudiante en circunstancias calificadas como trágicas e intencionales. Este estudiante dice que dejó una carta diciendo que era por la envidia que tenía, que él había alcanzado un doctorado y el otro no, y al final este ex estudiante viaja todo lo largo de Estados Unidos, lo asesina, regresa a su casa y se mete un tiro. Veamos el video. El físico Nuno Loureiro es asesinado en diciembre por un exalumno mientras desarrollaba investigaciones sobre energía de fusión. Poco después, Jason Thomas, investigador vinculado al sector farmacéutico y cuyo trabajo lo ubica dentro de un área importante en términos de desarrollo científico, desaparece. Otra vez, todo ocurre sin una escena que permita ordenar los hechos. La ausencia se detecta, pero no se explica. Luego, llegaría 2026 y todo explotaría por los aires.
Bueno, efectivamente, Jason Thomas, investigador de Novartis, trabajaba en métodos innovadores para la cura del cáncer mediante la degradación de proteínas. Encontrado muerto en singulares circunstancias de Nuno, desapareció el 12 de diciembre de 2025 y su cuerpo fue encontrado meses después en las orillas de un lago tras el deshielo. Vamos a ver lo trágico. Thomas es encontrado en un lago, muerto. Las autoridades trabajan sobre el lugar, reconstruyen los últimos movimientos conocidos y analizan las condiciones en las que se produce el hallazgo. Sin embargo, los resultados no aportan una conclusión definitiva en las primeras instancias. No hay evidencia directa que confirme un acto criminal. Tampoco hay una explicación que ordene lo ocurrido. El caso entra en una zona ambigua, como el de todos. Pareciera que todos los caminos se estrellan en el mismo callejón sin salida. Pasamos ahora a Carl Grillmeier, astrofísico de Caltech que trabajaba para la NASA como experto en detectar agua en otros mundos y rastrear objetos cercanos a la Tierra. Ojo, los denominados NEOs. Muerto también el 16 de febrero de 2026, fue asesinado tras recibir un disparo fulminante en el pecho mientras se encontraba en el porche de su casa en California, sin ninguna explicación. Pasamos ahora al que destapó todo y fue a donde se activó el FBI y llegó hasta Donald Trump. Se trata del mayor general retirado de la Fuerza Aérea, William Neil McCasland, vinculados a secretos sobre materiales de naves accidentadas, UAPs y tecnología aeroespacial avanzada. A él se le atribuye también la custodia del OVNI de Roswell. Desaparecido el del 27 de febrero de 2026, salió de su casa en Nuevo México con solo un revólver, dejando su celular, los lentes, reloj inteligente y sus documentos. Otra vez el mismo patrón. Esto saltó las alarmas de todos y obviamente mandó al FBI investigar porque este señor conocía secretos de seguridad nacional. Finalmente llegamos a David Wilcox. David Wilcox es un investigador y divulgador del fenómeno OVNI. Justo antes de su muerte denunció públicamente la existencia de un patrón sistemático de desaparición de científicos que manejaban la información sensible. Muerto el 20 de abril de 2026, se reportó su fallecimiento por autoeliminación con arma de fuego frente a oficiales de la policía. Es decir, Wilcox, que un día antes había hecho un podcast donde iba a revelar algunos secretos, sacó su arma y se disparó. No tiene sentido. Así que vamos a especular ahora qué es lo que está pasando. En primer lugar, muchos de los científicos desaparecidos veían la conciencia como creadora del espacio-tiempo. También lo veíamos en este libro del El Kybalión. La doctora Elena Rodríguez, a través de su teoría del observador, que también precedió a Jacobo Kriemler, se acuerda que también desaparece la teoría sintérgica, propuso que la conciencia humana no solo percibe la realidad física, sino que la genera activamente. Según sus ecuaciones que desaparecieron en el acto de observar, es lo que crea las estructuras fundamentales de la materia y la energía, generando así el espacio-tiempo. Esto implica que el tiempo no sería una constante rígida externa, sino una construcción que dependería de la perspectiva y las expectativas de la conciencia humana o de varias. Después está el tema de la proyección de la conciencia hacia el pasado. Lo que investigaba la joven doctora Lisa Morrison llevó este concepto un paso más allá al desarrollar la teoría funcional de los viajes en el tiempo basados en la mecánica cuántica. Su investigación sugería que la conciencia humana puede proyectarse hacia el pasado e influir en eventos que ya ocurrieron. Esta capacidad permitiría reescribir las leyes de la causalidad, sugiriendo que la mente es un vehículo capaz de navegar por diferentes líneas temporales. Pasamos ahora al tema de los ultraterrestres y las líneas temporales famosas P47 y P52 que ha dado la vuelta al mundo. Esta relación se manifiesta también con la teoría mencionada por Amy Esrich. Según esta visión, los seres que percibimos como alienígenas, estos grises, son en realidad humanos del futuro de líneas temporales P47, que significa presente más 47.000 años, y P52 presente más 52.000 años. Estos seres no viajarían por el espacio, sino a través de capas de la realidad o líneas de tiempo alternativas, regresando a nuestro presente por razones biológicas o históricas.
El vínculo entre la gravedad y el tiempo. Varios científicos desaparecidos tienen una conexión entre la técnica y la manipulación física y el tiempo. Doblar el tiempo a través de la gravedad, que sugiere una tecnología de doblar y modificar la gravedad o generar antigravedad, también podrían aprender a doblar caminos en el tiempo. También varios científicos estaban viendo el tema de la evolución mental. Se especula que civilizaciones extremadamente avanzadas como los humanos del futuro habrían ya desarrollado cerebros con capaces de comunicación mental y percepciones tan finas que les permiten interactuar con el tiempo de manera que nosotros parece imposible. En resumen, las fuentes sugieren que el viaje en el tiempo no solamente es un problema de propulsión física, sino también de extensión de la capacidad de la conciencia para influir en la estructura del universo, permitiendo que la distancia entre épocas sea cruzada como si se tratara de diferentes estados de la misma realidad. Y todo esto está llegando justo con el tema de la desclasificación. Y ahí viene el general McCaslin a dar todo el... Si ustedes ven este gráfico, todo gira en el centro, está el general McCaslin, que aglutinaba todos estos misterios. ¿Qué será? ¿Qué pasará? No lo sabemos, pero eso es lo que está pasando y es la realidad que deja perplejo y a los investigadores lo deja sin nada que decir. Buenas noches.